PadreIri.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 26 de diciembre. San Esteban. Uno de los primeros diáconos y el primer mártir cristiano. Su fiesta es el 26 de diciembre. En los Hechos de los Apóstoles, el nombre de Esteban se encuentra por primera vez con ocasión del nombramiento de los primeros diáconos. Habiéndose suscitado insatisfacción en lo relativo a la distribución de las limosnas del fondo de la comunidad, los apóstoles eligieron y ordenaron especialmente a 7 hombres para que se ocuparan del socorro de los miembros más pobres. De estos 7, Esteban es el primer mencionado y el mejor conocido. La vida de Esteban anterior a este nombramiento permanece casi enteramente en la oscuridad para nosotros. Su nombre es griego y sugiere que fuera un helenista, esto es, uno de esos judíos que habían nacido en alguna tierra extranjera y cuya lengua nativa era el griego. Sin embargo, según una tradición del siglo V, el nombre de Estéfanos era solo el equivalente griego al del arameo Kelil, del sirio Kelilá, corona, que puede ser el nombre original del protomártir, y fue inscrito en una losa encontrada en su tumba. Que Esteban fuera discípulo de Gamaliel se ha deducido a veces de su hábil defensa ante el Sanedrín, pero no ha sido probado, ni sabemos tampoco cuándo y en qué circunstancias se hizo cristiano. Es dudoso que la afirmación de San Epifanio, contando a Esteban dentro de los 70 discípulos, merezca algún crédito. Su ministerio como diácono parece haberse ejercido principalmente entre los conversos helenistas con los que los apóstoles estaban al principio menos familiarizados, y el hecho de que la oposición con la que se enfrentó surgiera en las sinagogas de los libertos, probablemente los hijos de los judíos llevados como cautivos a Roma por Pompeyo en el año 63 a.C. y liberados, de ahí el nombre de Libertini, y de los cirineos, y de los alejandrinos, y de los que eran de Sicilia y Asia, muestra que habitualmente predicaba entre los judíos helenistas, que era destacadamente idóneo para este trabajo. Sus facultades y carácter, que el autor de los Hechos desarrolla tan fervientemente, son la mejor indicación. La Iglesia, al escogerlo para diácono, le había reconocido públicamente como un hombre de buena fama, lleno de espíritu y sabiduría. Era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Nadie era capaz de resistir sus poco comunes facultades oratorias y su lógica impecable, tanto más cuanto a sus argumentos llenos de energía divina y la autoridad de la Escritura. Dios añadía el peso de grandes prodigios y señales. Grande como era la eficacia de la sabiduría y el espíritu con que hablaba, aún así no pudo someter los espíritus de los refractarios. Para estos, el enérgico predicador se iba a convertir pronto, fatalmente, en un enemigo. El conflicto estalló cuando los quisquillosos de las sinagogas, de los libertos y de los cirineos y de los alejandrinos y de los que eran de Sicilia y Asia, que habían retado a Esteban a una discusión, salieron completamente desconcertados. El orgullo herido inflamó tanto su odio que sobornaron a falsos testigos para que testificaran que le habían oído pronunciar las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ninguna acusación podía ser más apta para excitar a la turba. La ira de los ancianos y los escribas ya había sido encendida por los primeros informes de la predicación de los apóstoles. Esteban fue detenido, no sin violencia parece. La palabra griega sinerpasan implica algo así, y arrastrado ante el Sanedrín, donde fue acusado de decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar, el templo, y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Sin duda Esteban había dado con su lenguaje alguna base para la acusación. Sus acusadores aparentemente cambiaron en ultraje ofensivo atribuido a él una declaración
de que el Altísimo no habita en casas hechas por la mano del hombre. Alguna mención de Jesús prediciendo la destrucción del templo y alguna condenando las opresivas tradiciones que acompañaban a la ley, o más bien que la aseveración tan a menudo repetida por los apóstoles de que no hay salvación en ningún otro, no exceptuaba a la ley, sino a Jesús. Aunque pueda ser esto así, la acusación le dejó impertérrito, y todos los que se sentaban en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. La respuesta de Esteban fue una larga relación de las misericordias de Dios hacia Israel durante su larga historia y de la ingratitud con que durante todo el tiempo Israel correspondió a esas misericordias. Este discurso contenía muchas cosas desagradables para los oídos judíos, pero la acusación final de haber traicionado y asesinado al justo, cuya venida habían predicho los profetas, provocó la rabia de una audiencia formada no por jueces, sino por enemigos. Cuando Esteban miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios». Se precipitaron sobre él y le sacaron de la ciudad para apedrearlo hasta la muerte. La lapidación de Esteban no se presenta en la narración de los hechos como un acto de violencia popular. Debe haber sido considerado por los que tomaban parte en él como la ejecución de la ley. Según la ley, o al menos según su interpretación habitual, Esteban había sido sacado de la ciudad. La costumbre exigía que las personas que iban a ser lapidadas fueran colocadas en una elevación del terreno, desde donde con las manos atadas serían luego arrojados abajo. Fue muy probablemente mientras estos preparativos se llevaban a cabo cuando dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Mientras tanto, los testigos, cuyas manos debían ser las primeras en ponerse sobre la persona condenada por su testimonio, estaban dejando sus vestidos a los pies de Saulo, para poder estar mejor dispuestos a la tarea que les correspondía. El mártir orante fue arrojado, y mientras los testigos estaban empujando sobre él una piedra tan grande como los dos hombres pudieran llevar, se le oyó pronunciar su suprema plegaria: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Poco podía la gente presente, que lanzaba piedras sobre él, imaginarse que la sangre que derramaban era la semilla de una cosecha que iba a cubrir el mundo. Los cuerpos de los hombres lapidados debían ser enterrados en un lugar designado por el Sanedrín. Si en este caso insistió el Sanedrín en su derecho, no podemos afirmarlo. En cualquier caso, hombres piadosos, no se nos dice si cristianos o judíos, sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Durante siglos la tumba de Esteban estuvo perdida, hasta que en el año 415, cierto sacerdote llamado Luciano supo por revelación que el sagrado cuerpo estaba en Capchar Gamala, a alguna distancia del norte de Jerusalén. Las reliquias fueron exhumadas y llevadas primero a la iglesia de Monte Sión, luego, en el 460, a la basílica erigida por Eudocia junto a la puerta de Damasco, en el lugar donde, según la tradición, tuvo lugar la lapidación. La opinión de que la escena del martirio de San Esteban fue al este de Jerusalén, cerca de la puerta llamada de San Esteban por ello, no se oyó hasta el siglo XII. El sitio de la Basílica de Eudocia se identificó hace unos 20 años y se ha erigido un nuevo edificio sobre los viejos cimientos por los padres dominicos. La única fuente de información de primera mano sobre la vida y muerte de San Esteban son los Hechos de los Apóstoles. Oración a San Esteban mártir. Dichoso tú, Esteban, que por proclamar tu amor a Cristo en la tierra, te fuiste a acompañarlo a Él en el cielo. Haz que seamos muchos, muchísimos, los que con nuestras palabras y buenas obras nos declaremos amigos y seguidores de Jesús en esta vida, y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Amén.
Al ingresar a la página padreiri.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.